Muy buenas a todos, bienvenidos al canal. A las puertas del derbi sevillano en tierras mexicanas, en Guadalajara, es momento de lanzar una nueva edición de la actualidad verde y blanca, de la última hora del mercado del Real Betis, con varios nombres propios y entre todos ellos un síntoma muy claro: que el Betis ahora mismo está trabajando en el aspecto salidas. Así que hablaremos de Collado, hablaremos de William José, hablaremos de Montoya, por supuesto hablaremos de Maguli Mensah para el Betis Deportivo, de Joaquín, las palabras del preparador físico de Isco, la renovación de Guido y todos los temas de interés, todos los temas más importantes de la última hora verde y blanca, ya digo, a unas horas de que se juegue ese derbi en Guadalajara. ¡Comenzamos! En primer lugar, vamos con una muy buena noticia: la reincorporación de Luis Enrique, el retorno al trabajo con el grupo. Recordad que tuvo una lesión importante en el hombro, en la clavícula, en el primer amistoso de la pretemporada, en el stage en Alemania frente al Eintracht Braunschweig, y durante esta semana pues ha estado alejado del grupo, centrado en recuperarse de esa lesión. Ya lo ha hecho, en México ha conseguido volver a entrenar con sus compañeros y apunta sin dudas al inicio liguero para las primeras jornadas. Es difícil que esté frente al Sevilla, quizá contra la Real pueda tener minutos, pero va a estar al inicio de la temporada y en la banda derecha va a ser una opción más para Manuel Pellegrini. Se ejercita el Betis en tierras mexicanas. En la noche de este miércoles al jueves a las 5 de la mañana jugará el derbi sevillano frente al eterno rival, frente al Sevilla Fútbol Club, y el domingo, en la noche del sábado al domingo a la 1 de la mañana, frente a la Real, el último amistoso de la pretemporada antes de comenzar ya la competición oficial la semana siguiente en la Cerámica frente al Villarreal de Setién. Últimos compases de esta fase de preparación y las últimas pinceladas de Pellegrini a su equipo antes de iniciar a competir. La leyenda Joaquín Sánchez, recién retirado de los terrenos de juego con un homenaje por todo lo alto, también está en México con el equipo estrenando su nuevo rol, que de momento no tiene nombre oficial, pero se trata de una especie de enlace entre el Consejo de Administración y la parcela deportiva, es decir, el primer equipo, Ramón Planes y la plantilla del Betis. Además, por supuesto, de ser un representante institucional y hacer de imagen del club en todo tipo de promociones, de publicidad, etcétera, etcétera. Como estáis viendo en pantalla, ha estado incluso en los entrenamientos del equipo, muy cercano a sus ex compañeros, y un rol pues interesante, importante para un futbolista que era vital en el vestuario y que ahora, de una forma un tanto diferente, sigue arraigado al club y formando parte de él. Estará en México, también en Estados Unidos, y seguramente durante la temporada le veamos viajando en los entrenamientos y muy cercano, como digo, a sus compañeros. Y ya no solo para esas funciones, sino también para el aspecto incluso fichajes. El propio Isco Alarcón contó que recibió una llamada de Joaquín para hablarle del proyecto, del estadio, del equipo e intentar convencerle para que fichara por el Betis. Aún así, el jugador malagueño reconoció que cuando Joaquín le llamó ya estaba convencido de que iba a llegar al equipo de Manuel Pellegrini, pero en cualquier caso, esa figura de Joaquín va a estar tocando todo tipo de temas e intentando pues ayudar en medida de lo posible en diferentes parcelas, en la deportiva, en la publicidad, en el marketing y en la imagen, a fin de cuentas, de lo que es Joaquín Sánchez. Hablábamos de Isco Alarcón y su preparador físico durante estos 6 meses, Rodrigo Carretero, ha estado ofreciendo declaraciones en varios medios hablando del trabajo de Isco. Titulares más interesantes: si Isco llegó al Sevilla al 100%, ahora está al 110%. Habla de que ha hecho muchísimas dobles sesiones de lunes a viernes durante todos estos 6 meses, que llegan a un punto físico muy bueno y que obviamente el ritmo competitivo de la élite es simplemente una cuestión de semanas, por lo que no descartamos que Isco pueda debutar frente al Sevilla, frente a la Real o incluso ser titular en la primera jornada de Liga. Esto último más complejo, pero digamos que su debut no se debe alargar por el cuidado que ha tenido. Habla también de la importancia de la alimentación, que ha conseguido bajar un importante porcentaje de grasa, que está muy motivado, que en el plano mental también está recuperado, y de ahí las ganas y la ilusión por intentar recuperar su nivel y relanzar su carrera en el Betis. Esto, por supuesto, solo son declaraciones, solo son palabras, y el propio Isco deberá demostrar su nivel, pero físicamente llega en un buen punto y ese es el primer paso para ayudar en la medida de lo posible al equipo de Pellegrini a dar un saltito de nivel que la calidad de Isco puede dársela. Vamos ahora con el mercado de fichajes, que por supuesto conlleva una planificación y conlleva el seguimiento de unos pasos para que el 1 de septiembre la plantilla esté mejorada, esté potenciada y esté confeccionada de la mejor forma posible.
Antes de meternos a hablar de nombres propios, vamos a explicar, por las palabras de Ramón Alarcón, el CEO del club, una de las figuras que está junto a Ramón Planes trabajando en el aspecto de fichajes, cómo se está desenvolviendo el club y los pasos que está siguiendo. Concretamente son 3 fases. La primera ya la ha superado, es una primera fase de anticiparse al mercado y fichar a coste cero futbolistas en calidad de cedidos, libres, que se podía negociar con anterioridad a que iniciara el mercado de fichajes. Es decir, primer paso, la anticipación, y en este sentido 7 fichajes, con Chadi Riad, con Bellerín, con Bartra, con Ayoce, con Marroca, con diferentes nombres propios que a fin de cuentas yo creo que refuerzan positivamente el plantel verde y blanco, también con las salidas de Edgar y de Canales. Esa, la primera fase, la anticipación. Y ahora comienza, o está ya en ello, las segundas. Ya se está llevando a cabo, que es el aspecto salidas para cuadrar números. Aparecen aquí nombres como Montoya, por supuesto Edgar y Canales, como Juanmi, como Luis Felipe, como William José, como Paul, jugadores que por H o por B no han terminado de contar para Pellegrini, sobre todo el caso de William José o Montoya, y a los que se les busca salidas para cuadrar números y poder cuadrar el límite salarial de cara a las inscripciones y de cara al inicio liguero. Esa es la segunda fase y ahora hablaremos de nombres propios en el aspecto salidas. Y la tercera fase que ha comentado Ramón Alarcón es el aprovechamiento de oportunidades de mercado, de jugadores que durante todo el verano son inasumibles para el club, por supuesto por el aspecto económico, pero que cuanto más se van acercando en los últimos días, más posibilidades hay de firmarlos. Hablamos de Fornals, de Lo Celso, de Dani Ceballos como cedido, en fin, futbolistas de esa calidad que durante todo este tiempo son inasumibles para el club, pero que una vez se llega a los últimos días y los agentes, los clubes aprietan, se puede dar la oportunidad de mercado de poder firmarlos. Así que paso a paso, punto por punto y fase por fase. Ahora con las salidas y en la última semana de mercado se intentará ir a por esa oportunidad. Hablaba del tema inscripciones y actualmente en la web de la Liga ya no aparecen ni Sergio Canales, ni Dani Martín, ni Edgar González, que han sido las salidas de este mercado veraniego. Ahora mismo el Betis a 1 de agosto tiene inscritos a 17 futbolistas y le restan 9 por inscribir. Obviamente da 26 y necesita el club dar salida a un jugador para que sean 25 jugadores, puesto que Chadi Riad tendrá dorsal del filial y no hay que escribirle. Los futbolistas que quedan por inscribir en la liga para que puedan jugar con el primer equipo son los siguientes: Bellerín, Bartra, Miranda, Marc Roca, Isco, Ayoce, Juan Cruz, Rodri y Raúl García de Haro, 9 futbolistas que obviamente cuentan para Manuel Pellegrini y a los que hay que hacerle hueco para ser inscritos y que puedan jugar con el primer equipo. Esto por supuesto es cuestión de salidas y de ir ajustando, cuadrando números para que todo se pueda llevar a cabo, pero la primera jornada cada vez está más cerca, hay muchos equipos de la liga, eso sí, en esta situación, y el Betis, como los demás, también debe solucionarla para inscribirlos y que puedan participar. Pasamos a los nombres propios que antes os comentaba del apartado salidas, de esta fase de buscar salidas a jugadores. Y tenemos sobre todo dos nombres propios: William José y Martín Montoya. Comenzamos por William José, con quien se está negociando el traspaso a Cruz Azul. Con el consentimiento de su agente y del propio jugador, el Betis está negociando con el equipo mexicano el traspaso del delantero brasileño. Según Kerry News, esta información por cierto la avanzó ABC de Sevilla, pero según Kerry News el traspaso, la operación rondaría unos 7 millones de euros, que para el Betis sería una operación absolutamente redonda, un movimiento muy bueno, puesto que William José apenas cuenta para el ingeniero, tiene una ficha muy alta, pagó 10 millones por él hace un par de años y darle salida sería la mejor solución, indudablemente. Así que vamos a ver en qué quedan todas estas negociaciones, pero el Betis negocia con Cruz Azul por el traspaso del ariete brasileño. El otro nombre, Martín Montoya, no estuvo convocado para el colombino y tampoco está en la gira por Estados Unidos y México. Ha sido uno de los descartes de Manuel Pellegrini. Esto es opinión y no información. Me parece que el hecho de que no haya ido convocado a estas dos citas es más una medida de presión del club para que se lleve a cabo por fin ese acuerdo y rescinda, que porque ese acuerdo de rescisión esté muy cerca o se vaya a realizar de una forma inminente. Así que hay que ser cautos, se sigue negociando todavía y hasta que no se llegue a ese punto de acuerdo en el tema económico, Montoya, jugando o no jugando con el primer equipo, seguirá perteneciendo a la disciplina verde y blanca. Lo más normal, lo más coherente, por supuesto, es que se acabe llegando a un acuerdo por ambas partes,
pero hasta el momento la situación es esa. Continuando en el apartado salidas, Alex Collado, como comentamos en el último vídeo, ha salido cedido ya de manera oficial al Okdod de la Liga de Arabia Saudí, recién ascendido a la primera división del fútbol saudí, un movimiento que puede resultar extraño, pero que, como ha explicado el propio Ramón Planes, tiene unas directrices muy claras: situar al futbolista en un mercado emergente y de cara al futuro poder intentar conseguir ofertas interesantes. Si no se dan esas ofertas o Collado no realiza una buena temporada en Arabia Saudí, pues volverá a Heliópolis, un delantero o un atacante de 25 años que todavía puede evolucionar y que puede romper. Así que Alex Collado cedido al fútbol árabe con esa principal intención. La cesión no tiene opción de compra y además el club árabe no ha pagado nada al Betis por llevarse la cesión, pero es un movimiento de cara al futuro. Eso sí, pagará la ficha completa y es pues un montante que el Betis se quita de cara al límite salarial. Otro tema de especial relevancia en los últimos meses: la renovación de Guido Rodríguez, que, como ha comentado Ramón Alarcón, queda aparcada hasta finales de mercado. Es decir, la intención del club principalmente es esperar, y la de Guido también es esperar. Si llega una buena oferta para ambas partes, para el club y para Guido, saldrá, eso creo que no tenemos ningún tipo de duda, pero si esa oferta no se acaba dando, no se acaba produciendo y no llega a las oficinas del Villamarín, el argentino renovará con el club verde y blanco sin que haya problema de que salga el año que viene como agente libre. El propio Ramón Alarcón ha confesado que él apostaría a que Guido va a renovar, que ve la opción bien encaminada y que muy probablemente se acabe dando. También probablemente lo diga porque no han llegado ofertas importantes durante los últimos 2-3 años por el pivote argentino campeón del mundo y no hay nada que haga pensar que va a llegar ahora. Así que eso queda de momento en stand-by hasta finales del mercado, hasta finales de agosto. Recordad que ya el año pasado William Carvalho renovó precisamente el último día del mercado, o sea que se puede dar una situación no parecida, sino completamente idéntica, puesto que Carvalho también le quedaba un año de contrato. El propio Guido ha hablado en los medios del club sobre este tema, diciendo que está feliz en el Betis, que está viendo el crecimiento del club y que él quiere crecer de la mano de la entidad bética, que es muy feliz aquí, pero que de momento hay muchas cosas que se tienen que hablar, que se tienen que poner de acuerdo y que en un futuro a corto plazo se verá. O sea que el tema parece bien encaminado porque no da la impresión de que van a llegar buenas ofertas por Guido, pero hasta finales de agosto no tendremos la resolución de todo este tema que ya lleva varios meses de culebrón. Y en última instancia, el último nombre, la última figura del vídeo, Magouli Mensah, que ha firmado por el Betis Deportivo hasta 2026. Un chico de 19 años, de 2003, y que tiene una pinta espectacular. Es un centrocampista muy talentoso, con unas condiciones técnicas muy interesantes y que ha sido pieza fundamental para el ascenso de la Antequera a primera ref. O sea que un proyecto interesante el que está formando Miguel Calzado, el coordinador de la cantera, con el filial del Betis, con el Betis Deportivo, y vamos a ver si es capaz de ascender de nuevo a primera ref tras el descenso hace un par de años a segunda. Pero Magouli Mensah es un refuerzo de renombre, es un refuerzo interesante, importante y que incluso a corto plazo podría llegar a tener oportunidades con el primer equipo. Veremos su aclimatación, su adaptación a Heliópolis, a la ciudad deportiva Luis del Sol, pero tiene una pinta muy interesante y es cuestión de tiempo que pueda evolucionar y que pueda romper, porque con 19 añitos tiene unas condiciones sensacionales. Hasta aquí el vídeo de hoy. Ya conocéis este tipo de vídeos, muchos nombres, muchos temas, salidas, planificación, fichajes, etcétera, etcétera, etcétera. Me da a mí que en el apartado mercado, sobre todo en cuanto a incorporaciones ilusionantes, vamos a tener que esperar un par o 3 semanitas para que puedan volver a relucir nombres como Abde, como Lo Celso, como Fornals, etcétera, etcétera, pero también forma parte del trámite de este mercado que ahora toque dar salidas cuando apenas quedan 12 días para el inicio de la competición. Mañana, por supuesto, jueves por la mañana, tendréis en el canal el análisis del derbi sevillano en Guadalajara. Hasta aquí el vídeo de hoy. Como siempre os digo, dejadlo like si os ha gustado, suscribiros si no lo estáis y nos vemos en la próxima.